Bueno, aquí estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta para que continuemos y demos ya el punto final a la tercera parte, el bautismo. Amén. Si usted se acaba de entrar a este estudio, le sugiero, le aconsejo, como siempre, que primero se vea la primera y la segunda parte para que usted sepa de qué yo estoy hablando en esta parte final, en la tercera parte, y que no le sepa raro, que no vaya a blasfemar contra la persona que Dios usa para impartir este estudio, que no vaya a blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, ya que yo he recibido la revelación de las Escrituras de Él mismo, amén. Las Escrituras para mí eran como yo la leía, amén. Ha sido a base de muchos ayunos, mucha entrega, mucha dedicación al Señor, que el Señor me ha ido revelando las Escrituras. No fuera de ella, me ha revelado su significado, lo que significa, amén, no fuera de ella, porque el Señor no se contradice en las Escrituras, amén, el Señor no se contradice, amén, no es que son nuevas para mí y que a Pablo se las reveló de otra forma, no, lo mismo que entendió Pablo estoy yo entendiéndolo, lo mismo, amén, lo mismo. Esta es la tercera parte del bautismo. Vamos a hacer un resumen. Estuvimos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estuvimos en Hechos, estuvimos en Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Juan, amén. Y estuvimos dejando claro, amén, que en ningún momento, amén, los discípulos, ni Juan, el profeta, amén, el bautista, primero pedía un arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento para que la persona se pudiera bautizar. Esa doctrina es errónea, esa doctrina no es de Dios. Primero la persona escuchaban la palabra, escuchaban a la predicación, sus corazones se compungían, la sentían arrepentimiento y procuraban su bautismo. Eran bautizados y decían, ¿qué haremos ahora? ¿Qué sigue? Ahora sigue dar fruto digno de arrepentimiento, como Juan les exhortaba lo que tenían que hacer, la misericordia en todo momento, que no estafaran, que no hicieran lo malo. Amén. Fruto digno de arrepentimiento, amén, por el orden de Dios. El bautismo tiene que ser por el orden en que Dios lo ha establecido. El bautismo no puede ser por el orden en que un humano lo ordena. Ya está ordenado de parte de Dios, amén, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Discípulo, la persona viene al Señor. Amén. Cree en el Señor. Amén. Hemos demostrado por las Escrituras como los apóstoles siguieron este orden. Las personas creían y se añadió aquel día 3,000 personas. Amén. Creían, eran bautizados y decían, ¿qué haremos ahora? Dar fruto digno de arrepentimiento. Amén. Ningún ser humano puede dar primero fruto digno de arrepentimiento para después bautizarse. Los frutos dignos de arrepentimiento es cada día en nuestra vida, es nuestro vivir. Es nuestro vivir. Y para que usted sepa lo que estoy hablando y no vaya a juzgar, vea la primera y la segunda parte. Y usted mismo estúdiese las Escrituras, ayune, ore, busque de Dios y Dios se lo va a mostrar como me lo mostró a mí, porque Dios no hace acepción de personas, en todo momento lo digo, amén. Vamos a continuar mi experiencia. Me bautizaron 4 veces, amén. ¿Por qué voy a contar esta experiencia en esta parte final del bautismo, de este estudio del bautismo? ¿Por qué me bautizaron 4 veces? Me bautizaron 4 veces porque la primera vez que me bautizaron, que yo me pueda recordar, tenía yo quizá tenía 11, 12 años, no recuerdo con certeza la edad, quizás solo eran 11. Con certeza no recuerdo la edad, pero iba entre 11 o 12. 11 o 12, pero no más. No más, quizás solo 11. ¿Por qué me bautizaron? En una visita que yo tuve en casa de mi progenitor, quien fue mi progenitor, en su casa creyeron al evangelio de los mormones, creyeron al evangelio, a lo que predican los mormones, creyeron a esa doctrina. ¿Qué pasa? Todos se bautizaron, yo estaba ahí de visita, serían vacaciones de escuela en aquellos tiempos, y me bautizaron. Yo me recuerdo que me entregaron hasta un anillo por mi bautismo. Me recuerdo cómo me pusieron una bata blanca y cómo me entraron en una especie de piscinita que
que ellos tienen preparada para una especie de bañera, ¿no? Más que piscina, porque una piscina suelen ser más grandes, una especie de bañera encementada y todo esto que la tienen preparada para bautizar. Así fue bautizada la primera vez. ¿Tenía yo conciencia de lo que hacía? No. Simplemente participé. Amén, yo era una niña. Mi siguiente bautismo fue en ese mismo tiempo. Luego regreso donde mi madre, estoy con mi madre porque yo vivía con mi madre. Y no pasó mucho tiempo y me bautizaron. Ya ahí quizá tenía los 12 o cerca de los 12, pero no tenía 13 ni 14. No llegaba a los 13. Quizá lo mismo 11 y medio, porque recordando un balance más o menos. Ni menos ni más. ¿Qué pasó? Los niños en ese barrio donde yo vivía se iban a bautizar. ¿Y qué les parece? Yo también a bautizarme, una de las niñas. Había una visita importante en ese barrio de un cardenal, algo así, a bautizarme. Ahí me fui a bautizar, 2 bautizos. Yo tenía el anillo de mi primer bautizo que dan los mormones y todo. ¿Yo tenía conciencia de bautismo? No. Yo solamente hice lo que me decían que tenía que hacer. No tenía conciencia. Y así me bauticé 2 veces a mi edad, a mi corta edad. O sea, me bauticé y no me bautizaron, porque no nos bautizamos nosotros solos. Siguiente bautismo. Cuando vengo y me convierto, el Señor me hizo sentir el bautismo, que buscara el bautismo, me lo hizo sentir. Me lo hizo sentir que buscara el bautismo. Y yo pregunté por el bautismo. En una iglesia donde yo di el primer paso de ir, ahí donde yo di ese primer paso, ahí yo pregunté por el bautismo. Le dije, ¿el bautismo? Tenemos que primero 6 meses, 1 año, me parece que fue, depende, 6 meses, 1 año, en las aguas. No está mal, es en las aguas. Es cierto, es en las aguas. Tenía que dar los frutos dignos del arrepentimiento primero. Yo venía de la calle, como le digo, apaleada por tantas cosas que uno vive, y más cuando tenemos un llamado de Dios, somos más apaleados. Los que tienen un llamado de Dios para servir al Señor son muy apaleados antes de entrar al Evangelio, son más apaleados todavía que una persona que venga a convertirse, aunque una persona que venga a convertirse sufre porque el enemigo le va a todo el mundo, pero cuando una persona tiene un llamado de parte de Dios, su sufrimiento es más grande. Yo venía apaleada. Yo comencé a sentir la palabra. Yo la comencé a sentir, a buscar. Y me encuentro con esto. Claro, yo iba a cumplir lo que me habían dicho, yo lo iba a cumplir. No podía participar de la cena del Señor, no podía participar de tantas cosas por no tener el bautismo. Pero yo tenía que cumplir este requisito que ellos tenían puesto, doctrina de hombre, de que yo le demostrara a ellos, ¿cómo se dice? Fruto digno de arrepentimiento. Pero ellos me veían nada más cuando yo entraba a la iglesia con mi apariencia, pero ellos luego sabían la vida que yo llevaba. No, porque el hombre puede engañar al hombre, pero a Dios nadie le va a engañar. Los frutos dignos de arrepentimiento se le muestran al Señor. Yo ya estaba preparada, yo ya había dado mi fruto delante de Dios. Yo ya estaba buscando, leyendo, metida, dejando en cosas que yo sabía que ya eran pecado y que ya no la podía volver a practicar. Pero ellos me impusieron esto a mí. Yo lo iba a cumplir, por supuesto, pero yo fui movida por el Espíritu Santo a salir de esa iglesia, porque esa iglesia no tenía solo esa doctrina de hombres, tenía muchas más. Y yo fui una persona que el Señor siempre me daba a entender las cosas que no eran normales. Perdón, voy a mirar un momento aquí el ordenador. Vale, sí. El Señor siempre me daba a entender las cosas que no eran normales, y yo sentía que eso no era normal, yo sentía que algo raro pasaba, y ahora que ya yo llevo mis años en el Evangelio, que Dios, el Señor, se ha metido conmigo, que me ha mostrado las cosas que me muestra, ahora yo puedo confirmar que era verdad, estaban erróneos no en eso, en muchas cosas más. Yo fui
movida por el Señor a salir de ese lugar. Un lugar que estaba en apariencia, una apariencia de santidad por tema de ropa. Pero por dentro lo que pasaba ahí no era de Dios. Continuamos. No me bauticé ahí. Luego, en búsqueda de otras iglesias, fui a una. Me preocupé porque el Señor me hacía sentir el bautismo, me lo hacía sentir. El Señor te lo hace sentir. Pregunté para el bautismo y me dijo la pastora de esa iglesia, le digo, ¿qué necesito para bautizarme? Me dice, solamente tienes que creer en el Señor, se te ha predicado, tú crees en el Señor, estás arrepentida por tus pecados, estás ya aquí dentro de este evangelio, estás caminando, sí. Pues ahora cuando haya un bautismo, el primer bautismo, te bautizamos. Cuando hubo un primer bautismo, me bautizaron, así me bauticé. No me impusieron una carga de 6 meses, no me impusieron una carga de 1 año. Eso estaba mandado por Dios para mi bautismo, porque el Señor me hacía sentir el bautismo, tenía esa sed de que tenía que hacerlo. Y yo leía las Escrituras siendo nueva y yo lo veía que decía que la persona tenía que bautizarse. ¿Qué ocurrió? Yo estuve en una iglesia donde ahí ya no me pasó a mí, pero sí le pasó a otras personas, a un chico. Esperando el bautismo que le habían impuesto de que primero presentara los frutos dignos de arrepentimiento, 6 meses o así, o 1 año en ese lugar, el chico cayó en fornicación. ¿Qué ocurre? Los frutos dignos de arrepentimiento, vuelvo y lo digo, son cada día. No se puede, o sea, ¿cómo puedo explicarlo? No puedo decir, si tú muestras los frutos dignos de arrepentimiento, entonces te bautizo. ¿Qué impide el agua? ¿Qué impide el bautismo? Le impidieron el bautismo a ese chico, cayó en fornicación. No se va a decir, por no haberse bautizado, cayó en fornicación. No se trata de eso. Él pudo haberse bautizado y caer en fornicación, claro que sí. Que pudo haberse bautizado y caer en fornicación. Pero eso ya son sus frutos. Pero el bautismo no había. Ese chico tenía una sed del bautismo. Luego en otra iglesia, ese chico estuvo para bautizarse. ¿Y qué pasó? Ahí yo creo que el límite era 1 año también para poder bautizarse. El chico nuevamente cayó en fornicación. El chico tenía una sed grande por el bautismo. Pero en tanto tiempo esperando, el diablo, el Señor lo reprenda, le tentaba. Mira, todavía ni te va a bautizar. Si comete eso, como tú no te has bautizado, no te va a hacer daño que tú forniques. Como tú no te has bautizado, no te va a hacer daño. El chico volvió y cayó en el pecado. ¿Qué impide que haya agua? Amén. ¿Qué impide que sea bautizado? Si hay agua, ¿qué impide? Si hay bautismo, ¿qué impide? Si esa persona no le hubiesen negado su bautismo, no le hubiesen puesto esta traba de todo este tiempo, esa persona se hubiese bautizado, hubiese comenzado a dar su fruto, incluso el bautismo lo hubiese concienciado, porque por ejemplo a mí en mi experiencia me hizo concienciarme más de decir, ya estoy bautizada, uy, esto no es de Dios, aquello tampoco, uy, eso ni mirarlo, yo estoy bautizada. El bautismo me concienció más, me hizo como más firme, me hizo sentir más firmeza. Aquello nunca más vuelvo yo a eso. Como que me hizo sentir más estable, más firme. Ahora ya soy bautizada, ya hay más, ya tengo más compromiso con el Señor. Pero no es bautizado, le ponen un montón de impedimentos y el cerebro le va trabajando. El diablo, el Señor lo reprenda, le va poniendo las tentaciones. La persona, bueno, como no estoy bautizado, tampoco voy a pecar tanto. El pecado no va a ser tan grande porque no estoy bautizado. No siente una responsabilidad en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Esa experiencia viví yo en una iglesia con esa persona que le ocurrió en 2 lugares. Hubo un lugar donde que fue ese mismo, que yo hablé, yo me atreví a hablar con la pastora y yo le dije, porque había otra persona que se quería bautizar y tenía que mostrar los frutos de arrepentimiento durante 6 meses, 1 año o hasta que ellos lo vieran. Y yo fui, le hablé, le dije, pero la palabra, yo era nueva, yo era más nueva, o sea, era nueva.
Pero la palabra dice que hay que bautizarle. No, primero hay que hacerlo discípulo. Primero lo tienen que doctrinar y después que cojan toda la doctrina, que se aprenda la Biblia. Entonces cuando ya se puede dar el paso de fe de bautizarse. ¿Dónde lo dice? Hemos desglosado las escrituras en el primer estudio y en el segundo. ¿Dónde lo dice? Que primero deba de coger una doctrina, si la doctrina la vas cogiendo diariamente. Si va mostrando los frutos dignos de arrepentimiento diariamente. ¿Cómo una persona puede coger una doctrina entera para después venirse a bautizar? Esos impedimentos son doctrinas de hombre. El Señor no impide que una persona que recibe a Cristo, lo hemos demostrado, lo hemos desglosado en el primer estudio, en el segundo estudio, ahora estamos dando el punto final a este estudio. Lo hemos desglosado por las Escrituras. Que vienes, escucha la palabra, eres compungido, o sea, siente el arrepentimiento. Procura tu bautismo y procura qué hacer. ¿Qué hacer? Muestra ahora digno fruto de arrepentimiento. Comienza a caminar al Señor. Que esa persona llega a pecar. ¿Cuántas personas después de tener tantos años en el Evangelio no llegan a pecar? ¿Cuántas? Miles de pastores, evangelistas y hermanos, discípulos. ¿Cuántos no han llegado a pecar? ¿Fue porque no tenían el bautismo? ¿O fue porque lo tenían? Llegaron a pecar porque un día cayeron en la tentación. Pero caer en la tentación no tiene nada que ver con el bautismo. Cuando una persona viene nuevo al Evangelio, que Dios toca un alma, ¿tú sabes lo que es cuando Dios toca un alma? ¿Tú sabes lo que cuesta que Dios toque un alma? Cuesta. La persona tan entretenida en el mundo entretiene. Y cuando ya Dios da la palabra, así que esa persona es tocada, esa persona viene con tanta gana y le dicen dentro de un año, y por ahí, todo lo que tenga que ver con el altar, ni te acerques por ahí, que tú no eres bautizado. La cena, tú no puedes participar de esta cena. Tú no eres bautizado. Y la persona sentada en el último banco de la iglesia, como si fuera un desechado o una desechada. Cuando Cristo no hace eso, cuando Cristo ha pagado un precio por todos. Doctrinas de hombre. Vamos a continuar. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ser bautizado? Amén. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ser bautizado? Pues lo hemos estado desglosando. El tiempo que usted tiene que esperar para ser bautizado es ¿cómo le digo? Depende de usted. ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted quiere caminar en este evangelio? ¿Usted quiere confesar a Cristo? ¿Usted se arrepiente de su pecado? Entonces no hay nada que le pueda impedir que usted sea bautizado, que usted entre a las aguas. Si alguien se lo está impidiendo, no es de Dios. Hable con Dios y quéjesele a Dios y llórele a Dios que Dios le va a mostrar un lugar donde usted le van a bautizar. ¿Qué tiempo tiene que esperar? Cuando haya dentro de tanto tenemos un bautismo para reunir a unos cuantos y no estarlo bautizando de uno en uno, por ejemplo, por poner un ejemplo. Eso. Pero ni un año. No existe un límite. Ni un año, ni 6 meses, ni 3. No existe un límite. Usted lo único que tiene es que confesar a Cristo, arrepentirse, sentir arrepentimiento y querer bautizarse para participar de esta palabra, para ser digno de participar en la cena del Señor, para participar en las cosas del Señor. Los frutos de arrepentimiento, usted lo va a ir dando cada día. Amén. Ese es el orden de Dios. Amén. ¿Cuál es el tiempo que tengo que esperar? No existe tiempo, sino que depende cómo usted lo vea, cómo usted lo tome. Quiero bautizarme. Entiendo que Jesús es el Señor. Quiero caminar en este evangelio. Ya está. A usted nadie le puede impedir su agua, su evangelio. Si usted se lo impide en algún lugar, eso no es de Dios, no es bíblico. Aférrese a Dios y busque a Dios, que Dios le va a buscar un lugar donde a usted lo bauticen y no le pongan esas condiciones de hombre. Continuamos con las preguntas que tengo. Hice preguntas, ¿verdad? Porque son preguntas que la gente se hace. Son preguntas que yo las tuve también. ¿Me vale o me sirve el bautismo de la iglesia tradicional? ¿Me vale o me sirve? O sea, el bautismo de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional, no quiero estar mencionando nombres,
Es la iglesia que se conoce en todos los países, que todo el mundo dice ser de ella. Porque es una iglesia en que usted dice, yo soy tal, yo soy de tal. ¿Por qué? Porque usted es libre. Ese bautismo que hacen en esa iglesia donde usted no se le pregunta nada y usted va y se bautiza, ese bautismo no le sirve a usted. Ese bautismo no es de Dios, no es bíblico. Porque la iglesia tradicional no es de Dios. Una iglesia que está corrompida, idólatra y tantas cosas más. No es de Dios. Ese bautismo no es de Dios. No le sirve. El bautismo que a usted le sirve es donde se predica la palabra de Dios conforme a como están escritas y no se cambian las escrituras, ni se le añaden ni se le quitan, sino que se le da este evangelio. Porque hay muchas personas que se han bautizado en esa doctrina de esa iglesia tradicional que está en todo el mundo y todo el mundo dice ser de ahí, que son los adoradores de imágenes, los idólatras de imágenes, los que echan las agüitas benditas, que le llaman agüita bendita. Ese bautismo a usted no le sirve. Usted, si se bautizó ahí, no se bautizó en nada. Continuamos. Es la pregunta número 5 que tengo. ¿Un bautismo sustituye a otro? Un bautismo sustituye a otro, depende, ¿no? ¿Por qué? Porque si a usted lo bautizaron en un lugar, por ejemplo yo que fui bautizada en 2 lugares, la mormona cuando tenía sobre 11 a 12, mormona y católica, 2 lugares me bautizaron. Pues yo luego me bauticé aquí, entonces claro, este bautismo sustituyó a aquellos no me valían, no me servían. Entonces depende, pero si usted va a un lugar donde se le predica a Cristo, donde se le da esta doctrina, usted le bautizan, ya está ese bautismo, hasta ahí usted llegó. Usted ya no tiene que ir a otro lugar a bautizarse. Que yo conocí una persona que ella se bautizó en esta doctrina y ella estaba buscando volverse a bautizar porque ella sentía que quería volverse a bautizar. Si usted se bautizó ya en esta doctrina y usted se apartó algún tiempo del evangelio, usted lo que tiene es que reconciliarse con el Señor y seguir en su doctrina, pero no significa que usted nuevamente tenga que pasar por otro bautismo. Ahí un bautismo no va a sustituir a otro. Pero los falsos bautismos, cuando usted llega a este bautismo, este sí que sustituyó, ya todo eso no valía nada. Amén. Así mismo. La pregunta número 6. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para que me bauticen? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para ser bautizado? Creer al Señor, escuchar la palabra, arrepentirse de su pecado, confesar al Señor. Esos son los requisitos. Creer, confesar, escuchar la palabra. Y está listo para bautizarse. Cuando en esta iglesia, si van conforme a la palabra del Señor, van a decir, pues, vamos a reunir unos cuantos para bautismo, para no estarlo bautizando de uno en uno. Si usted no confiesa a Cristo, pues usted no se vaya a bautizar. Si usted no viene a esta doctrina, no se vaya a bautizar. Porque en la iglesia tradicional, ahí, el que dice voy a bautizarme, se bautiza. El que quiere bautizarse, se bautiza. Pero en este evangelio de Jesucristo, no. Cuando usted toma la decisión de bautizarse, porque usted creyó a este evangelio, porque usted creyó a Jesús y porque usted quiere caminar en sus caminos. Que usted un día se apartó, pero un día también se puede reconciliar. Pero no puede venir a decir, me quiero bautizar y nunca asistir a la iglesia, nunca estar en las escrituras, nunca seguir este camino. Así no. Para usted recibir este bautismo, usted tiene que creer en esta palabra y caminar en esta palabra. Usted tiene que ser un seguidor, un discípulo de Jesucristo. Pero decir, me quiero bautizar para estar bautizado, no. En la iglesia de Jesucristo no puede bautizar así. Me quiero bautizar porque quiero seguir este camino, porque voy a entrar en este camino, voy a estar aquí dentro de este camino. Ese es el verdadero bautismo. Amén. Ese es el requisito. Pero decir me bautizo y nunca vuelvo, como se hace en la tradicional, voy y me bautizo, pero jamás pise esa iglesia. No. En la iglesia de Jesucristo no funciona así. Es cuando ya usted ha tomado la decisión de servir a Cristo y quiere estar aquí. Amén. Vamos a continuar. La pregunta número 7 que tengo.
¿En qué congregación o iglesia me debo bautizar? ¿En qué congregación o iglesia, amén, me debo bautizar? En la iglesia donde le prediquen a Jesucristo tal cual están en las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Que no le quiten a las Escrituras, que no le añadan a las Escrituras, que le prediquen este evangelio como está escrito. Ahí usted se tiene que bautizar. ¿Cómo conocer la palabra, la iglesia del Señor? Con la misma palabra, estudiando las Escrituras para ver si es verdad lo que esos pastores que están predicando, le están predicando lo mismo que usted está leyendo. Porque si usted está leyendo una cosa y allí le predican otra, entonces ahí usted no se va a bautizar. Si usted, conforme como está escrito, le están predicando sin quitarle, sin añadirle, entonces usted ahí se va a bautizar. Pero donde las iglesias donde le prediquen otro evangelio, donde todo lo cambien, donde todo lo quiten, usted no se va a bautizar ahí. ¿Cuál es la iglesia cuál es la iglesia correcta? Donde le prediquen tal cual está escrito. Si usted no la conoce, la iglesia de Jesucristo no va a bautizar así, sino que usted va a saber que por esta palabra ellos le están hablando la verdad. Amén. El que le hable por esta palabra, ahí usted se bautiza. La pregunta número 8. ¿El agua cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser el agua? ¿Río, piscina, un lago, una bañera? El roceo del agua bendita, que le rocean agua bendita. Mar, charco. Amén. Aquí en la palabra del Señor hemos podido ver que en ríos se solían hacer estos bautizos, en el río de Jordán. Pero ¿qué pasa? A veces hay personas que viven en lugares donde no tienen ríos cercanos y tienen un charco y el charco está limpio. Entonces, ¿qué creen que puede pasar? Se bautizan. Hay personas que no tienen ni el charco ni el río y han confesado a Cristo, están caminando en Cristo, ni tienen charco ni tienen río. Se hacen una especie de bañera y ahí lo hacen. Hay personas que tienen una piscina, no tienen río cerca y ahí lo hacen. Entonces, en caso de que usted no tenga ni el río cerca, ni el charco, ¿en qué lo va a hacer? Prepararse un espacio de bañera, especialmente, que yo lo he visto que lo tienen preparado, que yo he sido bautizada en ellos, especialmente para bautismo. ¿Por qué? Ahora, si usted tiene el río cerca y el charco, entonces usted es un desobediente. Pero Dios sabe que usted no va a esperar 30 años a que tenga un río para poder ir a bautizarse. ¿Me entiende? Un río que le quede a una distancia, lo recorren y se van al río, ya está. Pero un río que le quede a 30 horas, 20 horas, yo exagerando, ¿no? Pues no. En un río es como enseña la palabra de Dios, un río. Pero en caso de que usted no tenga el río y tiene el charco, si el agua está limpia, se puede entrar ahí y en un lugar que se prepare para preparar el bautismo porque no tienen el río en su mano, en su distancia. Hice una nota. Sumersión. ¿Qué significa sumersión? Introducción completo de un cuerpo en un líquido similar, inmersión. Amén. ¿Qué significa esto? Que el bautismo tiene que ser por inmersión. O sea, el bautismo de la iglesia tradicional, esa iglesia que le ponen el agua bendita y le hacen así, es ese bautismo, o sea, además de que no es válido, pero es que no es así tampoco. Tiene que ser sumersión. Tiene que ser símbolo de sepultar su cuerpo bajo el agua, como Jesucristo. Entonces, el bautismo, para que usted pueda sumergir su cuerpo, no puede ser de pie y que le roceen agua. Tiene que ser en un lugar donde haya agua suficiente de que su cuerpo caiga al agua y se levante, como hizo el Señor Jesucristo. Morir y resucitar de entre los muertos. Amén. Bueno, hasta aquí ha sido este estudio de este día de hoy. Esta ha sido la tercera parte.
Yo espero que sea de edificación, que usted vaya a las Escrituras, que usted no me juzgue, sino que vaya a las Escrituras para que no se meta en difamación, en murmuración con una persona que Dios ha levantado para su gloria, para enseñar la palabra conforme a su voluntad. Yo no vine sabiendo este evangelio, yo no me crié en este evangelio, yo vengo de la calle. No era una callejera, porque tampoco puedo decir eso, pero yo era una persona practicante del pecado porque yo desconocía las Escrituras, la palabra de Dios. Entonces, coja las Escrituras, devuélvase en el estudio donde usted no entienda, métase en ayuno, en oración, pregunte a Dios y Dios le va a responder. Lo que no debe hacer es preguntar a la gente porque el diablo, el Señor lo reprenda, engaña. Pague el precio. Háblelo con Dios. Es verdad lo que la mujer que soy ha predicado, es verdad. Las cosas son así, no eran así como yo la pensaba. Y Dios le va a responder. Tenga paciencia porque Dios a veces puede responderle. Depende a la circunstancia que él vea. Su búsqueda, su entrega, así Dios le va a responder. Si usted lo hace, ya verá cómo esta no dice la verdad. Ya verá. Dios así no le va a responder a usted. Usted tiene que humillarse y decir, Señor, si es verdad lo que dice esta mujer, la mujer que soy, yo quiero caminar aquí. Si no es verdad, muéstrame la verdad también. Muéstrame cuál es la verdad. El Señor se la va a mostrar. Pero si usted lo hace, de que ya verá cómo la voy a hacer quedar mal, ahí Dios no le va a mostrar. Dios no le va a mostrar. Dios le va a mostrar en la humildad de su corazón. Que aún usted pensando que yo pueda estar mal, usted se humilla ante Dios, usted le dice, yo creo que está mal, Señor, pero yo quiero que tú me muestres la verdad. Dios se la va a mostrar. Pero si usted lo hace para intentar humillarme, para intentar decir que no es así, Dios no se la va a mostrar, porque Dios no trabaja en chisme. Dios no trabaja en chisme. Dios no trabaja en contienda. Dios no trabaja en división. Dios no trabaja en murmuración. Pero si usted se humilla y dice, quiero conocer la verdad, es la verdad porque yo creía que era así. En humillación, no quiero hacerlo, no quiero conocer la verdad para hacerle daño a esta persona, sino si es la verdad, la quiero seguir. Y si no es la verdad, no quiero esto. Pero quiero conocer la verdad y no juzgar a esta persona. Dios le va a mostrar la verdad. Pero si es para lo contrario, para usted engrandecerse, Dios no le va a mostrar la verdad, porque Dios no trabaja, como les repito, ni en contienda, ni en división, ni en chisme, ni en que usted quiera humillar a una persona que Dios levanta para su palabra. Y aún hay alguien que Dios no ha levantado para su palabra y está dando la palabra conforme a esa persona cree, conforme a su propia opinión, conforme a su sabiduría. Si usted le pide al Señor, quiero saber la verdad para hacerle quedar mal, para hundirle, para destrozarle, Dios tampoco le va a mostrar la verdad. Pero si usted humildemente quiere conocer la verdad, yo creo que esa persona está siendo sabia en su propia opinión. Señor, pero solo tú me puedes mostrar la verdad. Dios ahí se la muestra. Ahí Dios se la muestra. Pero sin ir a humillar a la otra persona, sin ir a degradar a la otra persona, sin ir a murmurar a la otra persona, sin ir a juzgar a la otra persona. Mire lo que ocurrió con Moisés, que María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y Moisés estaba puesto por Dios para dar su palabra. Y murmuraron contra él. Toda blasfemia le será perdonada a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. A veces una persona le puede estar predicando a usted y puede ser que sea por el Espíritu, puede ser que no. Pero si es por el Espíritu, usted comienza ahí a machacar, usted cae en blasfemia con el Espíritu Santo de Dios. Esto no es una amenaza, sino que tenga cuidado con las cosas del Señor. Métase, como hice yo, en ayuno, en oración, busque, conozca. Dios le va a mostrar. Dios le va a mostrar. Así como me mostró a mí, le va a mostrar a usted también. Con paciencia, con amor, con misericordia, no queriendo hundir a su hermano, no queriendo hundir a la otra persona para usted serse grande. Recuerde que el que quiera ser el grande será el último. El que se enaltece será humillado. Con paciencia, con misericordia, queriendo conocer la verdad, Dios se la va a mostrar. Si usted tiene duda, es lo que tiene que hacer. Yo espero que este estudio les sea de edificación, que Dios bendiga a toda aquella persona que entra en este estudio, que van a hacer este estudio, que van a entrar, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga y que Dios sea mostrándole por las Escrituras que este estudio es correcto, es conforme a la voluntad de Dios.
Ya volvemos en otro estudio, ya volvemos. Ahora voy a prepararme, voy a buscar el otro estudio para hacerlo. Y se relaciona un poquito aquí, pero no tanto, ¿no? Por eso lo voy a hacer en este mismo día. Si le ha gustado, si se ha sentido edificada o edificado, comparta con personas que usted sabe que le hace falta edificarse. Suscríbase a mi canal para que seamos más, para que crezcamos en el Señor. Dele like, dele a la campanita para que YouTube le notifique cuando el Señor me permita dar un estudio o hacer algo en mi canal, para que le lleguen las notificaciones. Y nada, ya volveremos con otro estudio de parte del Señor. Nada, venga, hasta la próxima.